tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Recuerden ustedes que estamos en Proyecto 2013 y este día, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, estamos en Tertulia Nocturna y como siempre, bueno, los comentarios editoriales de los periódicos a través de los movimientos que han sucedido en el mundo entero. La editorial es muy importante porque hacemos un análisis de los acontecimientos del mundo y como siempre mi amigo y compañero co-conductor Héctor Peña. Héctor, ¿cómo estás, Carlitos? Muy bien, pues ya tardes, sabes amigos. Que en estas fechas todo lo que ha acontecido en el mundo entero y sobre todo la toma de posesión del presidente, su segundo mandato, el presidente Barack Obama, quien me pareció muy interesante este discurso. Estuve escuchando pues no solamente las lecturas, perdón por mencionarlo de esta manera, haber tenido las lecturas de los periódicos, haber escuchado la radio y la televisión, pues no solamente a nivel de México, sino a nivel internacional, esta toma de posesión, sobre todo cómo cada país toma las características de haber visto y escuchado al presidente Barack Obama. Me llamó mucho la atención, sobre todo los comentarios de Televisión Española, quienes hasta hicieron una comparación con la película Lincoln y entrevistaron al director de esta película y al actor, y sobre todo a mí me pareció un poco raro este comentario porque ¿qué paralelismo había en aquella época y en esta? Ninguna, ¿no, Carlos? Ninguna, porque el presidente Lincoln llega precisamente en un momento crucial en la interdependencia económica para solucionar esto en la lucha que da más adelante, allá por 1862, la Guerra Civil Española. Y yo creo que pues no tiene ninguna referencia, de acuerdo a lo que se le preguntó a este director de la película Lincoln y sobre todo al actor. Gracias, Carlitos, por pasarme la palabra. Fíjate, hay 5 aspectos que quiero comentar y que los periódicos obviamente resumen. En este caso, el periódico Global, ¿es el Global? El Excelsior. El Excelsior, perdóname, en las noticias globales, mundiales, que son muy amantes de las estadísticas, primera información que dan, relevante estadísticamente hablando, 1.8 millones de personas acudieron a la pasada toma de posesión de Barack Obama y en esta ocasión solo 1 millón de personas. Otra cosa interesante, una década de guerra, lo dice literal, está terminando y una recuperación económica ha comenzado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente el expansionismo, la guerra, estas patrocinios de revoluciones en el mundo, gracias a Obama, no lo digo que gracias en el sentido de que por él, estoy diciendo que no es tan bélico, al menos como la administración Bush y todos aquellos que lo siguen. Entonces sí, efectivamente, ahora se trata de que la guerra la están haciendo contra, digamos, las poblaciones del mundo organizadas y ahora están haciendo la guerra para quedarse unos cuantos con la economía mundial. Otro dato que ponen aquí literal es, en este país no creemos que la libertad esté reservada para los que tienen suerte o la felicidad sea para unos pocos. Fíjense qué manera tan demagógica de decir y de ocultar a través de este discurso y de mandar un mensaje que la pobreza que los Estados Unidos está sufriendo, la insatisfacción de los estadounidenses, la pérdida de propiedad de los propios estadounidenses al principio de la administración Obama, Obama en esta nueva administración, es la misma en sí, pero digamos en este nuevo ciclo de 4 años, pues está diciendo que la gente es libre y que la gente puede ser feliz, pero no está diciendo realmente en esta síntesis, no nos está diciendo que se vaya a recuperar, pero que a través del Plan Mundial Económico garantiza, ese es su mensaje, garantiza que esa es la guerra contra la que hoy están, recuperar la economía mundial. Y por último, decir que intentan romper las influencias bélicas de Bush en el mundo que había dejado la administración Bush y que él en cierta manera está logrando por esta campaña de unir, no como Bill Clinton, como un intermediario, un deuteragonista, pero sí de crear paz en el mundo, Carlos. Bueno,
Bueno, yo creo que lo que acabas de mencionar es parte de las acciones del gran discurso de Barack Obama, pero a mí me pareció un discurso militarista. Totalmente, sí. A pesar de que tenía sí. su benevolencia, por decirlo de una manera, en el hecho de respaldar a los migrantes en una reforma migratoria, habló de la integración de los homosexuales, del tercer sexo, por decirlo de una manera, para ubicarnos rápidamente masculino-femenino. ¿Cómo se oye el tercer sexo? Se oye no, bien. Pero se oye bien el término. No, pero yo bien. creo que lo utilizo de una manera porque a veces parece que se pudiera manejar como elementos homofóbicos. Ah, por supuesto, no, pero está muy bien dicho. A nosotros no nos interesa ese aspecto, Héctor, porque para nosotros es el análisis, y me parece que la incorporación que se está haciendo de este tercer grupo, muy importante, mujeres y hombres, que tienen, bueno, pues sus propias tendencias, y estamos viendo cómo en Rusia es el lado opuesto, porque antier hubo hasta golpes por aquellos que tratan de defender su propia tendencia dentro de ello. Creo que el discurso de Barack Obama es un discurso político-militarista hacia el futuro. ¿En qué sentido, y trata Carlos? de hacerlo integracionista, porque habló del expansionismo, tú mismo lo estás diciendo, en la integración económica, en el respaldo, habló del uniforme, del respaldo del uniforme dentro de su estructura. El hecho de que vaya a cambiar a Hillary Clinton por alguna circunstancia, yo no creo que sea por la enfermedad que tiene Hillary Clinton, sino porque John Kerry, que es el próximo futuro secretario de Estado, para establecer normas muy concretas. Probablemente John Kerry sea uno de los que sea aceptado por el Congreso de los Estados Unidos para que sea el sustituto de Hillary Clinton. Me parece que el aspecto militarista de Barack Obama es la continuidad de lo que hizo casi a los 4 o 5 meses de haber ingresado, cuando se le entrega el Premio Nobel de la Paz, y no es cierto, porque a los 3 días se le envía 35,000 hombres al Medio Oriente. Ellos han participado con Hillary Clinton, bueno, se deshicieron de Bin Laden, de Muammar Gaddafi, de Hosni Mubarak, y en estos momentos hay un conflicto ya en Europa muy fuerte por el hecho de esta revolución que al día de ayer y el día de hoy se están cumpliendo 2 años de esta revolución de primavera, que aquí lo discutimos fuertemente, en el hecho de que yo no creo que no fue una revolución, no lo fue, sino no fue lo fue. Una mediatización, un intervencionismo, que hoy la sustitución de Hosni Mubarak son los hermanos musulmanes quienes están tomando una determinación. Y podríamos hablar muchos otros aspectos de la toma de posesión de Barack Obama en el Congreso, y sobre todo los elementos de una reforma migratoria que ya se está viendo hasta cierto punto, porque es parte de la campaña de Barack Obama, y la presión que le han hecho muchos presidentes que han tenido oportunidad de hablar con él. Yo no lo dudo que el presidente Felipe Calderón haya tomado en su momento una posición haciéndole el comentario a Barack Obama para ello. También lo hizo ahora Enrique Peña Nieto, pero si yo voy a conceder el hecho de te voy a dar una reforma migratoria, pues ¿qué me vas a dar a cambio? El dar a cambio, ya lo hizo Enrique Peña Nieto, es decir, ofrecer el petróleo como reserva de seguridad nacional que tiene Estados Unidos. Y podríamos mencionar muchas otras cosas a través del cambio de presidencia con Barack Obama, Héctor. Sí, qué interesante, Carlos. Es muy evidente que ellos no pueden dejar de procurar un expansionismo, es la garantía de sus intereses, y casi siempre cuando vemos que hablan los soldados estadounidenses y dicen estamos defendiendo los intereses de nuestro país. Entonces, lo que más interesante se me hizo, Carlos, que bien lo analizaste, es lo de Hillary Clinton. El cambio de alguien que va a dar una nueva dirección hacia la política de Estado, que ya no va a ser ya no va a ser un intermediario en relaciones laxas, digámoslo así, sino creo que ahora viene una política más dura. A través de este cambio, obviamente, el Estado va a reconfigurar sus estrategias a nivel internacional, y posiblemente, y Dios no lo quiera, digo, que mal que digamos Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero ojalá no se lleve a cabo una invasión hacia Irán, ¿no? Porque pareciera que necesitaban alguien que fuera más de tendencia
hacia la planeación de estas estrategias que una persona que sabemos viene de un pensamiento liberal, pues no quería estas políticas de invasión o de injerencia hacia Irán o hacia Corea del Norte, ¿no? Entonces, posiblemente, Carlos, y eso se me hizo muy interesante como lo dijiste, yo lo concluyo, sí tienes razón, posiblemente haya una reconfiguración de la política internacional, pero sobre todo en el sentido bélico. Sí, yo creo que el hecho de analizar este aspecto, amigos, tiene una particularidad y es una propuesta por hipótesis que me menciono, y si me permiten ustedes decirlo. ¿Por qué van a retirar a Hillary Clinton en el inicio de la segunda etapa de Barack Obama? La primera puede ser por hipótesis que se retira a descansar por enfermedad. Que sería la menos creíble, ¿no, Carlos? Yo no lo creo, pero por eso voy a contextualizar el por qué. Porque Hillary Clinton tiene que ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Porque la competencia que tuvo anteriormente, cuando los dos estaban en conflicto dentro del mismo partido, se estableció una norma que, qué casualidad, que Barack Obama la invita a que forme parte de su estructura para que sea elegido Barack Obama, el primer afroamericano de los Estados Unidos. Y que hace rato que hablábamos de la película Lincoln, imagínate que hace más de 150 años, precisamente estando en conflicto Abe Lincoln en el hecho de llegar a la candidatura, y él libera a los negros de los Estados Unidos, en el caso, hablándolo tal y como lo manejaban en aquella época. Todavía no se les daba el título de afroamericanos, todavía solamente en la zona norte ya empezaban la asistencia a las universidades. Pero a mí me parece, para concluir este tema, el hecho de que Hillary Clinton se va a preparar para ser la candidata a la presidencia en la siguiente etapa. Por eso fue coordinadora como en el estado mayor representante de los Estados Unidos, se movió por todas partes del mundo y además tiene la experiencia de su esposo, el presidente Bill Clinton, en un momento determinado. Es interesante la hipótesis que acabas de manejar. Yo manejé otra hipótesis que posiblemente, también como hipótesis, pudiera llevarse a efecto, ¿no, Carlos? Ver diferente la política, cómo llevamos la política internacional, y una persona que no sea tan contraria a una nueva política de 4 años más, Carlos. No, lo que pasa es que tienen que hacer el reajuste, porque recuerda que en estos momentos la economía del mundo está determinando el Banco Mundial. Así es. Y el Fondo Monetario Internacional. Así es. O sea que el Banco Mundial es la parte de los Estados Unidos en la economía norteamericana hacia el mundo, y los reajustes de una economía dentro de los propios Estados Unidos, porque aunque Estados Unidos supuestamente que tiene una economía de deuda de 15,000 billones de pesos que están en China. Así es. Se tiene que haber un reajuste. Y continuando con este tema, se acaba de iniciar en Davos la edición 43 del Foro Económico Mundial, donde precisamente la señora Christine Lagarde pues es la presidenta del Consejo, que en los últimos meses pues prácticamente ha sido una persona con una verdadera imagen de economía en el mundo, y quien está llevando pues es la señora Merkel, está llevando la economía del mundo a través del Fondo Monetario Internacional. A mí hasta este momento no se han dicho prácticamente nada en las grandes discusiones, pero ya empezó a aparecer algo que es el reajuste de la economía de estos 17 o 19 países que tienen problemas en Europa. Está Italia, que está teniendo problemas en la dirección del elegido por el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. De Grecia, bueno, acabo de hablar de Italia. Alemania está empezando a tener problemas, Francia está empezando a tener problemas. Mismo Estados Unidos, Carlos. Sí, pero ese es el reajuste de la economía a través de lo que en una ocasión discutimos aquí, de cómo el sistema, a través de sistemas computacionales en los avances de una tecnología, pues es el despedir a más de 8,000 trabajadores de General Motors, porque es cuando ingresa Barack Obama. O sea, tiene un antecedente para poderlo ubicar en lo contemporáneo. Entonces, en estos momentos están en Davos, dice los documentos, arrancan los trabajos del Foro Económico Mundial en Davos. La economía aún está frágil, Fondo Monetario Internacional. Y me voy a permitir, si me permites, Héctor, mencionarles a ustedes una página central del periódico, precisamente Excelsior, para que si lo pudiéramos enfocar, Diana.
y aquí lo tenemos precisamente esta base de todos los dirigentes de la economía de Europa, cómo se están acercando para las grandes discusiones del ajuste de la economía, y cómo el presidente Barack Obama, aquí lo tenemos a 2 páginas, amigos, pues lo que está sucediendo en Davos, en estos momentos donde están discutiéndose muy fuertemente los ajustes de una economía. Gracias, Diana, gracias, Héctor. Y aquí tenemos, pues, ¿quiénes son los primeros que están marcando esto? Pues la señora Merkel y cada uno de los ministros. Tenemos del grupo WPP al señor presidente de Suiza, tenemos a Dmitry Medvedev, del primer ministro ruso, Xu Min, de la subdirección del Fondo Monetario Internacional, y podríamos hablar de todos ellos. Pero aquí lo que está diciendo la señora la señora Christine Lagarde, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que supuestamente aquí le hemos hecho un análisis de su personalidad, sí, que es sí, la mano totalmente. dura, que es la mujer de hierro, porque después de que sale Strauss-Kahn, que era el blando, que era el que otorgaba los préstamos, pues ella llega y dice, no préstamo a Portugal, no préstamo a España, no préstamo a Grecia, no préstamo a Italia, y entonces se convulsiona más porque hay que hacer el reajuste económico. Fíjate que aquí me llama mucho la atención, Carlos, la cabeza de esta página, y sobre todo la parte de abajo, la cintilla baja. Fíjate, dice 2 polos en Davos. Dice, en su presentación la directora gerente del Fondo Monetario Internacional mostró estimaciones económicas, vean esto, y quedó de manifiesto que el orbe está definido por la pujanza de los países emergentes. Aquí hay una cosa clave. Precisamente aquí hay una clave. ¿Qué se está haciendo? O los países que se consideran emergentes se alinean a la política de exigencia del Fondo Monetario Internacional o se quedan fuera del proyecto. Proyecto quiere decir, te quedas lejos de nuestros intereses. Dice, y el anímico crecimiento de las naciones desarrolladas. El anímico, fíjate cómo lo dice, anímico crecimiento, es decir, la forma en la cual los países ya desarrollados tienen el ánimo de prosperar, es decir, sí, necesitamos maquiladores para aquellos que están desarrollados. No sé si tú veas también esto. Yo veo como que necesitamos que los países en vías de desarrollo pongan la mano de obra barata, sin condiciones, que dejen gastos. Los países emergentes. Los países emergentes, y ahí vienen las outsourcing y todos estos problemas que hemos mencionado, Carlos. Entonces, este mensaje de la cabeza de esta página, que es de dinero, del Excelsior, nos está diciendo claramente, los países emergentes van a ser tan importantes para el crecimiento económico mundial, en el ánimo de los países desarrollados para prosperar. Es decir, necesitamos obreros de los superdesarrollados. Sí, pero lo que pasa es que así como lo mencionas, evidentemente, pues México ya cayó en esa estructura. Totalmente. Por eso, totalmente. Impuesto, yo me atrevería a decir que Enrique Peña Nieto está impuesto por el Fondo Monetario Internacional, porque aquí lo analizamos cuando fueron las campañas y decíamos como Cuadri, la señora Vázquez Mota y él eran pues precisamente los grandes voceros del Fondo Monetario Internacional. Y en estos momentos, el año pasado, cuando se hizo la reunión del G20, tanto en Europa como en América Latina, ya habíamos detectado lo que iba a pasar. Sí. Por lo tanto, en estos momentos Enrique Peña Nieto está en Chile, está reuniéndose con los empresarios, fíjate nada más, lo vamos a comentar más adelante, de cómo el desarrollo de petróleos mexicanos para actualizarlo según ellos. Sí, y la es. Reforma petrolera y la reforma económica y todas las reformas estructurales tienen este fundamento de la integración de lo que tú acabas de mencionar en esta reunión de Davos. Y hay una cosa muy interesante, Carlos, fíjate esto que es tan interesante, Carlos, necesitamos nuevas formas de pensar. Fíjate el nuevo modelo, Esto quién lo dice, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Necesitamos nuevas formas de pensar. Fíjate el mensaje, Sí. Aquí cambia o no cambia. Luego, no es el empleo tradicional
lo que resolverá el tema. ¿Qué está diciendo? Tenemos que reformar, y lo está diciendo para el mundo, no un país en especial. Tenemos que, dice, traicionar lo que va a resolver el tema. Los problemas y los riesgos no se han ido, es decir, tenemos que reformar el trabajo en el mundo, y sobre todo en los países emergentes y en vías de desarrollo, para que la política que estamos a punto de echar a andar se lleve a cabo, porque si no cooperan los países en vías de desarrollo, nuestros planes de crecimiento no se van a poder llevar a cabo. Es decir, necesitamos un lugar donde estén las fábricas, ¿verdad?, para que nuestros países queden libres de... No sé si lo veas así, Carlos. No, sí, es exactamente lo que tú estás diciendo, es parte de la estructura, por eso llegó Enrique Peña Nieto al gobierno, ve los periódicos que estamos viendo ahora, después lo vamos a comentar, en el hecho de que estas reformas estructurales que se aplicaron en Europa y que se aplicaron en España en estos momentos le están llevando al contraste de la economía, sí. Porque yo no puedo creer que 6 millones de desocupados, pues de qué van a comer si la gente no tiene trabajo, pues ni modo que abra la boca y reciba como el plancton, como lo hacen las ballenas. Esto no puede ser creíble, porque la gente tiene que vivir y ahora tiene que sobrevivir. En el caso ya no de lo que está sucediendo en Europa, donde pierden sus casas, donde pierden sus propiedades, donde pierden los trabajos. ¿Y qué es lo que va a suceder en este país? Tú lo dijiste en una ocasión, es prácticamente un etnocidio, un suicidio totalmente general. Pero bueno, siguiendo esta continuidad, pues nos damos cuenta que la elección de ciertos grupos, en el caso de Israel, que es la policía del mundo norteamericano, vemos a Netanyahu, que en estos momentos acaba de ganar, pues precisamente todo el partido del gobierno acaba de ganar 61 escaños, y que antes tenían 59 asientos. Fíjate, entonces ya tienen mayoría, porque es parte de la ubicación de la policía restrictora, por decirlo de una manera, de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. O sea, Israel es apoyado por los Estados Unidos. Totalmente. Y aunque supuestamente dicen que tienen una serie de discusiones, Netanyahu ha sido nuevamente elegido como primer ministro y ha sido ubicado en el hecho de la pugna por la economía y el expansionismo territorial, porque la caída de Hosni Mubarak, la caída de Muammar Gaddafi, la caída de Hussein y de todos estos grandes personajes del Medio Oriente tienen una función, porque supuestamente iban a atacar a Israel, porque siempre ha sido, recordemos, la guerra del Yom Kippur, o sea, la guerra que determinó una posesión, y continúan en estos conflictos muy fuertes. Por eso lo menciono, porque es parte de la estructura de la gran economía en el Medio Oriente, y sobre todo Netanyahu dice que... ¿Recuerdas que estuvieron construyendo en la frontera entre la Palestina y Israel? El muro de la ignominia, El muro de la ignominia, las construcciones, y dice Netanyahu: prometo no desalojar a nadie. El primer ministro Benjamín Netanyahu se jactó de haber reforzado los asentamientos judíos en territorio palestino. En una primera instancia tenían 32 asientos y consiguieron 61. De los 59 del centro Curules. Izquierda que tenían estos personajes. Entonces el Partido Laborista y el del Congreso del Likud de Netanyahu, pues ganó verdaderamente de una forma apabullante, porque evidentemente los medios de comunicación, como sucede en cualquier parte del mundo, y lo estamos viendo abiertamente, como Netanyahu tiene que ir a dar gracias al muro de los lamentos para continuar con esos trabajos. Y fíjate, Carlos, hay una cosa que me nace en este momento. Es muy interesante entender que estos nuevos planes con Israel, recordemos que Israel es un pueblo que se implantó, ¿verdad?, por Inglaterra, triunfada la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, no, Jehová es el primer responsable, porque Jehová fue el que los llevó a esa tierra. Y hace rato les prometió, por eso los llevó a esa tierra. Y como yo aquí lo decía, es como si a tu casa entra alguien y te dice: salte porque mi Dios me dio tu casa, ¿no? Sí. Porque era la casa prometida. Sí. Entonces los filisteos, que son los palestinos, obviamente siempre han tenido estos problemas, pero más allá de eso, lo que es grave pensar es que se está militarizando, así como en México se militarizaron las calles, también se está militarizando el mundo.
y el mundo se está militarizando a través de estas terribles amenazas. Fíjate, hago que el pueblo sea despedido. A ver si crees en esta hipótesis. Hago que el pueblo sea despedido, mi estrategia. Los dejo sin trabajo, sin derechos, sin nada. Y luego, en una nueva administración, llega un presidente y dice, no se apuren, yo les voy a dar trabajo. Y les doy trabajo. Es lo que está haciendo Netanyahu en Israel. Exactamente. Y lo que está haciendo Enrique lavando el cerebro y poniéndolos a trabajar y que todo mundo diga en su mediocridad y atraso intelectual. Me refiero a estas campañas de no tener educación. ¿Qué es lo que hacen? Pues pienso que me están haciendo un favor, casi el síndrome de Estocolmo. Híjole, esa es la finalidad del síndrome victimario. O sea, ahora apoyo a mi victimario diciéndole, me salvaste, tú me diste empleo. Bueno, esa es la particularidad de una política, verdaderamente, en el mundo entero ya nadie está creyendo esta propuesta. Esta farsa, ¿no? Esta propuesta que tú estás haciendo, y de ahí pasamos de la economía del mundo, pasamos a lo que está sucediendo en América Latina, que es este último elemento que apareció en un periódico en donde supuestamente habían tomado una fotografía del presidente Hugo Chávez, donde le estaban dando oxígeno o le estaban aplicando con la boca abierta, y ya ahí pues una denuncia por parte de Venezuela en una demanda a uno de los periódicos que publicaron este hecho, y sobre todo creo que hay que tener mucho cuidado cuando los periódicos y los comentaristas españoles, que evidentemente pues sabemos que son algunos de los grandes enemigos que tiene el presidente Hugo Chávez, como muchos otros más, porque hasta los escritos que se hacen en los periódicos están determinando una función. El presidente Hugo Morales... ¿Tú les llamarías enemigos a los que no coinciden con él? Pues, ¿por qué no? Los enemigos los tenemos en todas partes del mundo, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista político, desde un punto de vista cuestionamiento. Siempre vamos a tener aquel que nos cuestiona por lo que nosotros... Sí, pero no hay enemigos, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Si el enemigo está haciendo publicaciones desde el momento mismo, si tú has tenido oportunidad de escuchar televisión española y ve lo que dicen los periodistas, hay periodistas que ironizan. España es el que más le pega, ¿verdad? Hacen sarcasmos muy fuertes, me da mucha pena decirlo. Sí, los españoles sí. Pero al mismo tiempo ustedes nos pueden decir y cuestionarnos a nosotros porque están en toda la libertad de hacerlo. Por eso nosotros hacemos editorial. El hecho de que hace 2 semanas se cuestionó y se presentaron aquella etapa cuando hubo la reunión en Sudamérica, cuando el presidente, el rey Juan Carlos le dijo a Hugo Chávez que se callara, ya cállate, inmediatamente, y de ahí hicieron ironía en base a esto. Ahora se está haciendo ironía, verdaderamente. ¿Hay democracia en Venezuela? ¿Verdaderamente está enfermo? ¿Ya se murió? Y la oposición en Venezuela está realizando una serie de aspectos muy fuertes, como en cualquier parte del mundo, como aquí mismo. Como aquí. ¿Sí? Dice, oficialistas tomaron Caracas para celebrar el 55 aniversario del inicio de la democracia, opositores se reúnen en el estadio. Y en estos momentos, pues está dividido Venezuela. Totalmente. Está polarizado. Dividido, está polarizado, dice, ¿no? Precisamente por ello. Sin embargo, yo no soy chavista, pero hago el análisis político de un país en un momento determinado. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué Hugo Chávez está aplicando estos aspectos de una política que hoy le llaman populista? Yo creo que se equivocan muchos que hacen los análisis de un populismo. El populismo nace en los Estados Unidos en defensa de los obreros, más no en defensa de los campesinos, porque es otro concepto. Y hoy están utilizando algunas ceremonias que realiza Evo Morales, que realiza en Nicaragua, que realizan en Chile. Acusaron al presidente Salvador Allende, aquí acusaron al presidente Cárdenas de populista. Sí. Pero no es lo mismo la defensa de los obreros a la defensa del campesino, que tiene conceptos totalmente diferentes. Y qué triste esto que dices, Carlos, qué bueno que lo mencionaste. Fíjate, si alguien dio una lección de unidad y de organización en el mundo obrero, fue Lech Walesa, perdón que lo vuelva a mencionar como algunas veces. Hacía populismo. Él realmente hacía una política populista
porque era para el beneficio de la mayoría, y la mayoría en Polonia eran obreros, Carlos. Por eso. Entonces, está bien esto, ¿no? Yo lo veo muy bien. Yo también, sin afanes de denostar a nadie, diré que sigo sin entender por qué no hay realmente una foto, en mi punto de vista, una foto de Chávez actual, ¿no? Para mí, simple y sencillamente, pues a veces se quiere remar en contra de la corriente y de lo evidente. Todos sabemos que Chávez está muy grave, todos sabemos que Chávez ahorita creo que está tan delicado que no se puede sacar una foto. Entonces, realmente el hecho de que digan que no hay una foto de él realmente, o que una foto que se saque de él en ciertas condiciones, ahí podemos dudar, y tú tienes toda la razón, pero realmente si la hubiera, si Chávez estuviera bien, pues no habría este oscurantismo de imagen y de difusión de su imagen, ¿no? Entonces estamos quedando atrapados en medio del pueblo, que somos llano, estamos quedando atrapados entre esta guerra de noticias y guerra de difusiones, y entonces nosotros nos polarizamos y caemos en este terrible juego de unos y otros. Por eso, como tú bien lo dijiste, lo mejor es hacer un editorial y lo mejor es decir cuál es nuestro punto de vista, más no aseverar que es la verdad. En mi caso sigo pensando que Chávez fue extraordinario presidente, lo mejor que le pudo pasar a la mayoría del pueblo venezolano, pero que ya es hora que suelte, si es que realmente está muy enfermo, que creo que sí, ya es hora que suelte las riendas y que confíe en ese pueblo que dice defender. Si es que la mayoría va a votar, pues votaría por una opción que le convenga al pueblo y no tener que depender de un padre o tutor que lo lleve como borreguito. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que te estás adelantando tú mismo, si me permites, ¿no, amigos? El hecho es de que, a menos en lo personal, no puedo hacer un análisis editorialista de mayor fuerza, porque lo que no sabemos es cuál es la actitud del presidente Chávez. Ese es el misterio, exactamente. A eso voy. Ese es el misterio. Pero en estos momentos yo creo que el hecho de ocultar si está o no está, o verdaderamente padece este gran problema del cáncer terminal, porque tampoco me atrevería a decir que es un cáncer terminal, porque no lo sabemos. Lo que pasa es que él ha estado asistiendo para que le den estas terapias para buscar la solución a su enfermedad. Ahora, la publicación de esta fotografía, que lo han hecho los periódicos españoles por especulación, porque hay objetivos de desprestigiar la salud, a como dé lugar, la ¿no? salud a del como dé presidente. lugar. ¿Quiénes son los que tienen la solución? Ya la dieron hace 2 meses cuando votaron por el presidente. Aquí lo discutimos. Tú tomaste una posición muy particular con respecto a ello, pero no la vamos a discutir. Lo que pasa es que en estos momentos el vicepresidente Nicolás Maduro es el que está llevando el peso de ese cuidado para poder determinar. Si el presidente Hugo Chávez ya hubiera muerto, esto ya lo hubieran dicho. Porque tendría que venir entonces sí por parte de la Suprema Corte de Justicia o la Cámara Alta de Venezuela para tomar la decisión, nueva votación, el presidente de la Suprema Corte tendría que tomar la presidencia por 1 año. ¿Quién dices? El presidente de la Suprema Corte, sí. Como aquí el presidente del Senado, ¿no? Aquí exactamente, no. En este caso está dividido porque la posición de las cámaras baja y alta en Venezuela es la que tiene que tomar la determinación para que se elija al presidente, pero nos estamos yendo en un aspecto muy fuerte en ello. Lo vamos a dejar para ver qué sucede en esta semana con la situación de que del vicepresidente Nicolás Maduro pues está llevando esta secuencia. Creo que le está llevando muy bien, hay mucha inteligencia, tiene el apoyo de países sudamericanos, tiene el apoyo de Cuba, que son 5 países quienes están apoyando esta circunstancia. Es más, la presidenta de Argentina fue a ver a Hugo Chávez, habló con él, y bueno, pues si otra circunstancia fuera, estarían hablando ya de la muerte en la fase terminal del presidente. Sí, obviamente. Pero ahí la dejamos. Obviamente. Vamos a pasar ahora a México. Y fíjate, Héctor, que a mí me llama mucho la atención, porque la semana pasada se publicaron una serie de datos de que uno de los delegados, sobre todo el delegado de Cuauhtémoc,
está haciendo una campaña para poner parquímetros en la colonia Roma, y de las secciones en que está dividido, de las 5 secciones que tiene la colonia Roma, pues 3 dijeron que sí, y 2 dijeron que sí y 3 dijeron que no. Esta posición a mí me ha parecido un poco fuerte, porque ¿quién les autoriza para que se pongan parquímetros para que en un derecho de piso, de uso de suelo, alguien pague porque estaciona su automóvil? Y a mí me parece totalmente injusto, porque entonces pasamos a otra estructura por carencia económica para obtener dinero, no la delegación, sino una compañía que es la que va a poner los parquímetros, y esa compañía va a tener una ganancia en lugar de tenerlo la propia delegación. A mí me parece que el hecho de privatizar hasta el piso me parece un grave delito, Héctor. Sí, porque claro. Es un sistema de corrupción. Aquí lo tenemos, lo publicó una sección muy interesante, el periódico Razón, donde nos habla. Si me permiten, voy a poner en esta parte, aquí hay uno de los elementos que se van a poner, el parquímetro, ya totalmente automatizado, y bueno, supuestamente dice que hay gente en las familias de las zonas habitadas que están de acuerdo con que se pongan los parquímetros. A mí me parece es una farsa, porque no puede decir que vayan a estacionar un carro enfrente de tu casa y te van a cobrar por estar ahí. Sí, sí, es cierto, y fíjate que qué bueno que lo mencionaste, y en la forma que lo mencionaste, porque alguien le da derecho a una compañía extranjera de poner segundos pisos y todavía los cobran. Creo que ahí también hay una fuerte corrupción. Qué bueno que mencionas esto de los parquímetros, porque en este caso no se da en una delegación, se da en todo el Distrito Federal y también en el Estado de México. Entonces, estas prácticas del parquímetro a mí no me extrañan, lo hemos visto con estos nuevos segundos pisos en el Distrito Federal, y hemos visto cómo son compañías extrañas que venden calles de nuestro propio territorio y todavía nos cobran. Entonces, es cierto lo que dices, pero primero lo vimos a gran escala y lo quiere hacer a una escala menor, ¿no? Bueno, pues ahí te va. Dice, los aparatos, las instalaciones de sistemas de cobro por estacionamiento en la Ciudad de México se divide en 2, los colocados desde 1994 de la empresa OPEPSA. Zona Rosa, sí. Y el proyecto de Sedubi Ecopark, que quiere implementar desde el año pasado. Bueno, pues OPEPSA, ahí te va, es parte de un exdiputado del Partido de la Revolución Democrática. Sí. Y que además tiene los camiones que circulan ahora desde 4 Caminos, desde el Estado de México. Corredor Verde, creo que es el Corredor Verde, y es de OPEPSA. Sí. Por lo tanto, se ha privatizado, en lugar de que los beneficios sean para el gobierno del Distrito Federal, se lo otorgan en una privatización a compañías. A mí me parece esto verdaderamente deleznable, donde dice, próximos proyectos: Roma Condesa, 1066 aparatos, Centro de Coyoacán, 475 aparatos, Florida y Guadalupeín en la delegación Coyoacán, sin definir. Qué el bárbaro. Valle y Nápoles en Benito Qué Juárez, bárbaro. sin definir. A nosotros nos vamos a poner, ¿eh? No, todo mundo, pues digo. Tlalpan y San Fernando y las zonas de hospitales sin definir. Sí, qué porque bárbaros. no se va a permitir que se pongan estos parquímetros, porque no es posible que en tu propia calle, yo lo veo en la casa de mi cuñada, que vayan a poner, cuando los únicos que nos estacionamos afuera, pues son los propios vecinos. Habitantes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro lado? Los franeleros y el ballet parking que hay en cada uno de los lugares. Son los principales opositores, porque en primer lugar, si no hay trabajo para la gente, bueno, cuando menos los franeleros empiezan a ganar un dinero que tienen que distribuir a las patrullas, que tienen que distribuir a los jefes de manzana o a los que están ahí, y vemos que el 50% vaya a ser para Ecopar y para OPEPSA. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Quise traerlo precisamente porque dice en una de las páginas, son la solución en la ciudad, en París, en Madrid y en Roma. Bueno, ese es problema de ellos, no problema de nosotros, porque verdaderamente después de que se quitó este pago de impuesto por tenencia de automóvil, quieren ahora aplicarlo, Héctor, en la Ciudad de México, para ganar algo, no hay dinero, porque el señor Calderón fue el primero que dijo que se iba a quitar todos estos elementos
del pago de impuesto en los automóviles. Y ya casi terminando además su administración, ¿no? O sea, al 10 para las 12 lo dispuso, y sí hemos visto siempre cómo se ha abusado de esta ciudad desde hace mucho tiempo, y en la actualidad se sigue abusando de personas que van a la calle a protestar, vecinos muy bien organizados, y esto yo lo vi en Luis Cabrera. Vi vecinos que se oponían a la supervía de esta compañía extranjera, y como llegaban granaderos, yo fui testigo una vez, no pudimos pasar porque llegaban los granaderos y golpeaban vecinos que estaban ahí protestando, ¿no? Claro que no eran los del ESME, sino quizá se les habría permitido, pero sí hay mucha disparidad. Y por eso yo, amigos, pues no encuentro una frontera entre un delegado y otro, entre sus colores y otros, no encuentro una frontera, ¿no? Creo que es un interés ahora los partidos y la ideología que sí se profesaba muy profundamente, a diferencia de los partidos, ahora ha dejado de existir, ¿no? Ahora no hay filosofía en los partidos, hay intereses, eso es lo que yo pienso. Yo creo que lo que está aconteciendo es parte de esta última sección, amigos, porque se nos ha ido el tiempo verdaderamente en los comentarios de este proceso, pero un acontecimiento que se acaba de dar en México, se quedaron todavía en el resumen que íbamos a hacer, pues algunas circunstancias que se han dado de trabajos de investigaciones de México en el extranjero. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Un grupo de arqueólogos mexicanos ha hecho descubrimientos interesantes en Egipto. Solamente quiero mencionar que la semana que entra va a haber un coloquio sobre la decena trágica allá en Tlalpan, en el Ciesas, y ahí vamos a encontrar algunos elementos de estos. También no nos va a dar tiempo de comentar los 100 años del nacimiento de José Guadalupe Posada, que es uno de los más extraordinarios caricaturistas, pero pues también otro que se nos queda por otra ocasión más, pues este problema que se dieron con los perros en Iztapalapa, y que ahora lo voy a decir de una manera irónica. En México se toman prisioneros a los perros y se liberan a los asesinos. Aparte de ellas, ¿no? Aparte de ello, pero quiero decirles que no vamos a hablar por hablar. Aquí hay un archivo con todo lo que se hizo con Florence Cassés, quien fue descubierta y tomada prisionera en un momento determinado, que desgraciadamente, con la particularidad de televisoras, se hizo un reportaje de la captura de esta mujer, y que ahora voy a mencionar que el jueves 22 de marzo de 2002 en el periódico Universal dejan abierto el caso Cassés. La ministra Olga Sánchez redactará un nuevo proyecto. Estoy hablando del archivo. Dice el jueves 22 de marzo: Impacto, niegan libertad a Cassés, activista de derechos humanos, celebran la decisión en la Corte. Política, Sánchez Cordero presentará nuevo proyecto de sentencia. De Calderón, ¿verdad? La administración de Calderón. La administración de Calderón. Cassés no sale por ahora, 3 ministros se opusieron. Dice otro documento: ministro duda que Cassés deje la prisión. Esto es parte del archivo. Quiero decirles que hay 5 folios de esto, Héctor. Sí, el archivo de todos los periódicos, sí, qué bárbaro, que hemos visto. Tú lo has hecho, ¿verdad, Carlos? Ese archivo. Evidentemente. La publicación del día de hoy y de ayer y de antier, dice el periódico La Razón: piden cuentas por el montaje. Florence Cassés ayer en una entrevista con el canal francés, luego de señalar que el fallo de la Corte la hace inocente. Miente. El hecho que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado en un análisis su libertad del procedimiento, creo que los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación equivocaron, porque la señora fue juzgada 2 veces, de la cual se demostró su culpabilidad, pero el hecho de ahora ponerla en libertad tiene una función específica, y hay 4 acciones. Una, se saben que secuestradores, ella era partícipe de los secuestros, ella era la que sacaba sangre. Por las víctimas, ¿no? Dicho por las víctimas. Declaraciones de las víctimas. Cortaba los dedos a los menores. O sea, este es un hecho comprobado en los 2 juicios. El primero, le dan
40 años de prisión. Sí. Y después hay una reestructuración con la aplicación de una nueva ley por parte del en aquel momento presidente Calderón, y le dan una de 60. Una de 98 años. Y luego hay otra rectificación en un momento determinado a 60 con la nueva legislación. Paréntesis antes de que sigas. Adelante. En Francia dicen que, como quiera, que exagerado si fuera culpable, 60 años. El pensamiento de los franceses, ¿no? Bueno, precisamente porque están hablando de una connacional. Inmediatamente, en el momento que sale de México, la recibe el presidente François Hollande, y hoy escuché en la mañana hablar precisamente de los 4 hechos causales, demostrada su culpabilidad. Favoritismo por parte de las televisoras, porque precisamente Televisa prepara toda una estructura. Así es. En donde el mismo Loret de Mola, hoy lo dijeron en la mañana, dice en la repetición de la toma de prisión, en donde fue esta señora capturada, porque fue en la hacienda donde se cometían los delitos, y dice Carlos Loret de Mola, de acuerdo a lo que dijeron hoy en la mañana, excelente esta reproducción del proceso de trabajo. Impacto. En Francia reciben a Florence como estrella y en alfombra roja, pero resulta que tiene una cena con Alain Delon para una película. Y entonces, Comisión Nacional de Derechos Humanos exige castigar a los autores del montaje. El operativo para detener a Cassés García Luna, ¿no? Para liberarla. Aquí el principal violador de los derechos humanos se llama García Luna. Hay que investigarlo, demanda Rocati. Periódico La Crónica, El Universal. Convierte Francia a heroína a Cassés. Sí, rockstar. Periódico Excelsior, me declararon inocente Cassés. No es cierto, a la señora no se le declaró inocente. No, solamente sí, se dijo. Inocente jamás. Sino, perdón Carlos, no se declaró inocentes, sino se declaró nulo el juicio, nulo la acusación por el mal procedimiento y la forma tan ilegal como se quiso llevar el caso. Pero nunca se dijo es inocente, nunca. Sí, ahora, las entrevistas que hemos escuchado y que hemos visto en radio y televisión y la publicación en los periódicos, aquellos que fueron los ejecutados del secuestro, las víctimas del secuestro, estaba viendo anoche y hoy en la madrugada la respuesta del periódico Impacto y Milenio, en donde el reportaje fue que el enfrentamiento del abogado, que me parece una persona, pues él cumplió con su función como abogado, pero en realidad lo que hizo fue apoyar a una criminal, dando una justificación por lo primero que se había basado en la reproducción de la televisión. Y hay otra cosa muy interesante, y tiene razón la señora Miranda de Wallace, ¿no?, que dice la presidenta de Alto Secuestro, precisamente, y Alejandro Martí, que por desgracia, si la ley fue por mal procedimiento en la jurisprudencia, en la administración y en la procuración de justicia, en este caso, también los de la banda tendrían que haber salido libres. Entonces, se está diciendo, hubo obviamente presión internacional de Francia directo, porque solo se liberó a esta persona. En un momento dado, a toda la banda se le debe liberar. Claro que tiene razón. Entonces, aquí hay línea, como dice la señora Miranda de Wallace, y como dice la señora Miranda de Wallace, sí, se comprueba el hecho de un procedimiento ilegal, pero eso no quiere decir que la liberen. Eso pero le da garantía para que la liberen. La señora Olga Sánchez Cordero fue lo que dijo. Bueno, 3 la dieron, ¿no? Porque 2 a favor y ella 3, ¿no? Sí, pero 2 fueron los que se opusieron. Y 3 los que estuvieron a favor. Sí, no. Pero aprobaron el hecho del proyecto de la señora Olga Sánchez Cordero. 3 sí. Pero voy a lo siguiente. Este hecho hay que tener mucho cuidado, porque si ya fue juzgada 2 veces, donde se le comprobó que era culpable, y sobre todo las víctimas la denunciaron en culpabilidad y demostraron que ella era la que les daba de comer, ella era la que les sacaba los amenazaba, y ella era la que los amenazaba. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no debía haberlo hecho,
porque no le correspondía. Lo único que tenía que analizar era si el juicio había sido correcto, pero no tenían por qué dictaminar libertad. En eso estoy de acuerdo contigo, porque hubo presión de Sarkozy con el presidente anterior al gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde el señor precisamente Calderón le dijo y le contestó a Sarkozy en las 2 o 3 ocasiones que se encontraron, que eso tenía que determinarlo la justicia mexicana, la legislación mexicana. Cuando Enrique Peña Nieto va a Francia y parece que estableció una comunicación muy importante con él, le dijo a François Hollande que tenía que determinarse por la justicia mexicana, y en el caso de la Suprema Corte de Justicia se tenía que hacer. Voy a lo siguiente, que es muy delicado. En Milenio, la entrevista que se hizo ayer, uno de los victimarios dijo: ¿cómo es posible que Enrique Peña Nieto, yo le mandé un papel para que nos apoyara en que no le dieran la libertad a la señora? Y vive en el extranjero, que lo sepa la gente además. No, por eso. Pero uno de ellos le dijo: no me importa lo que vaya a pasar. Uno de ellos. Y dijo: no es posible que le den la libertad, esto es bochornoso. La esposa de otra de las víctimas le fue a gritar en el momento que salía que era una asesina, y al abogado le dijo que era un traidor. Reconózcame porque usted está diciendo mentiras. O sea, aquí tenemos una serie de elementos. La pregunta sería, y uno de ellos dijo: el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está impuesto con indicaciones para liberar a Lacassés, y el nuevo ministro es Alfredo Gutiérrez, que se integró en lugar de Guillermo Ortiz Mayagoitia. Todos los comentarios que se están haciendo en radio y en televisión, quienes tienen una conducta de libertad de expresión, están diciendo, como lo dijo la señora Isabel Miranda de Wallace, que era una vergüenza, lo mismo el señor Martí, porque sufrieron el secuestro y asesinato de sus hijos, y que no es posible que en estos momentos Enrique Peña Nieto esté diciendo que sea una revisión de la Procuraduría, de la legislación mexicana, para que esto no vuelva a pasar. Sin embargo, ahora en todas las prisiones están ya abogados para resolver el problema en base a la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me da mucha pena decirlo, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación removió las arenas movedizas de lo que hay en la legislación de este país. Quiero recordar Matajari. A Matajari la acusaron de ser espía de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Alemania. El capitán Dreyfus fue acusado por ser judío, que le pusieron en su escritorio una carta para delatarlo como fuera traidor. ¿Quiénes eran los traidores? En el caso Dreyfus en Francia, ¿sí?, fue acusado de alta traición y lo castigaron durante años, hasta que se descubrió que los que eran los verdaderos espías eran precisamente las altas autoridades militares durante la Primera Guerra Mundial. Quiero mencionar cómo se han hecho acusaciones falsas en los Estados Unidos, Sacco y Vanzetti, que fueron ejecutados. Los esposos que fueron también acusados de espías. Que fueron acusados de espías. Y vemos la inversión de los valores en este caso, cuando dejan en libertad a una mujer que le fue comprobado cómo era la secuestradora y cómo su amante era el que estaba dentro de estas actividades. Bueno, yo pienso que obviamente sabemos por los testimonios, no confío mucho en lo que dicen los medios ni lo que dicen la propia autoridad, ¿verdad? Pero en mi caso pienso, mi caso muy personal, que en la función que le compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fallo fue correcto para mí, en el sentido de un mal procedimiento y pruebas y un armado de las fojas y un montaje a tal grado que legalmente no procedía. Algunas cosas fueron hechas con las patas para que ciertas personas quedaran bien ante este espectáculo público, y lamentablemente costó la salida
de una persona, y como dice el abogadísimo Juan Hernández, creo que la lección que deja a México es que se debe tener una capacitación, se debe de tener una policía capacitada y se debe tener la tecnología para que se hagan pruebas científicas, que fue la causa por la cual en Estados Unidos, debido a la fuerte impunidad que había en el pasado, pues se creó la policía científica, y con ello no tener este armado artificial y corrupto de pruebas, ¿no? Que sabemos que es culpable, lo sabemos, pero la Suprema Corte, yo creo, y viéndolo fríamente, como dice la Suprema Corte y como dice la ley no está para creencias, la ley está ni para interpretaciones, la ley está para administrarla y para cumplirla, y no tanto para ver un rating de un lado o de otro. Ese es mi pensamiento. Sí, pero la Suprema Corte de Justicia estaba para analizar el proceso, no para determinar la libertad. Y esto es lo que va a causar problemas, y ya está causando problemas, porque mucha gente, el pueblo de México... Yo no he oído eso, Carlos, el pueblo de que no podía México, dar libertad, el no lo he oído yo. El pueblo de México está indignado, y eso lo hemos visto a través de todo lo que se ha recopilado en los periódicos. Estuve presente en donde adquiero los periódicos, estuve casi 3 horas en el momento que llegaba la gente y protestaba de una manera muy fuerte, haciendo todos los calificativos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo único que tenía que hacer era hacer el análisis si el juicio que se le hizo a Florence Cassés era el correcto, y demostró que no fue el correcto por el montaje que se hizo de la televisión. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía por qué haber deslindado la responsabilidad de haberla dejado libre, porque está comprobado la acusación en contra de ella, porque el abogado desmintió lo que decían los acusadores, los secuestrados, y entonces ahora la Comisión de Derechos Humanos está interviniendo para dar una opinión con respecto a eso. Aquí es donde debemos tener cuidado, y lo que dijo Enrique Peña Nieto es: no puede ser que después del niño ahogado se tape el pozo, y no se puede acusar a los propios victimarios de esta clase de gente, que ahora es un héroe, es un Robin Hood, porque llegó a Francia. Es más, hay un artículo aquí donde ahora resulta que hay una mujer que fue acusada por los ingleses. ¿Cómo se llamaba esa mujer? No recuerdo, Esta mujer que fue acusada por los ingleses, y que en un momento la acusaron de brujería porque era la que buscaba la libertad de Francia. Juana de Arco, ¿no? Juana de Arco. Hay un artículo donde nos hace la comparación. Ahora resulta que la Cassés es Juana de Arco, y llega triunfante. Sí, todo eso es mediático, por eso yo ni lo pelo, todo eso es mediático. Bueno, por eso. Pero aquí no es lo mediático, sino es lo legal y la legislación que se así es, por eso se falla. Son uno de los aspectos más importantes. Bueno, amigos, cuando esto se empezaba a poner calientito y sabroso, bueno, pues se termina el tiempo. Quiero agradecerle a nuestra amiga técnico, Diana Cruz, que nos está haciendo el favor de poner imágenes. Y ya saben, como siempre, bueno, Tertulia Nocturna termina en el momento mismo que estaba más caliente, pero vamos a continuar la semana que entra con algunos otros elementos que quedan todavía por ahí, sobre todo este hecho de la tumba 39 de Puenre, que se realizó por algunos mexicanos, el despido de Pemex de 15,000 trabajadores hacia el futuro, y sobre todo la llamada reforma educativa, que ahora estamos viendo cuáles son los problemas que está presentando en base a un planteamiento de las reformas estructurales en el mundo. Bueno, pues Héctor, te agradezco mucho tu participación. Gracias, amigos, buenas noches. Y pues un servidor de ustedes, Héctor Peña y Carlos Jiménez, les decimos gracias, hasta luego, y gracias a Diana Cruz. Nos vemos el próximo viernes. No se les olvide, el próximo lunes de 6 a 7 de la noche estaremos aquí con los Pitagóricos, y va a haber un in memoriam de una de las fundadoras de los Pitagóricos. Gracias, amigos, nos despedimos de ustedes.